Clase correspondiente al 19 de noviembre de 2021, simulación matemática de yacimientos, grupo 1. Resolvimos el problema Bucket-Leverett a manera de introducción mediante el algoritmo IMPES, que resuelve primero la ecuación de la presión, después resuelve la ecuación de saturación, pero esta se resuelve de manera explícita, es decir, ocupando una sustitución regresiva, no ocupando un sistema de ecuaciones lineales. Y bueno, lo que acabo de decir para que quedara grabado es esto. Mira, aquí la ecuación de la presión la resolvimos así, mediante el algoritmo de Thomas, de forma implícita. Pero de manera explícita, la ecuación de la saturación solamente fue con una sustitución, ¿no? Aquí SW es igual a nuestra ecuación de forma general, que ya hicimos así. Nunca metimos tomas acá en la de la saturación, pero las resolvimos de forma independiente, una después de la otra. Eso es lo que nos ayudó el algoritmo IMPES, ¿cierto? Cierto. Bien, pues, pero para ustedes su proyecto es un poquito diferente a la metodología. Les comentaba que la metodología que vamos a ver del Newton-Raphson, Full Implicit, es la que más se utiliza en la industria. ¿Por qué? Porque converge. Esta metodología que yo les enseñé del IMPES necesita pasos de tiempo muy cortitos. ¿Vale? De un día para abajo, etcétera. Si yo aumento el paso de tiempo, posiblemente diverja. La metodología del algoritmo de Newton-Raphson es convergente. Se llama que es incondicionalmente estable, así le llaman, pero realmente es estable. Nada más yo le digo que es estable porque también tiende a diverger. Pero lo importante de esa metodología es que nos apoya a resolver las ecuaciones simultáneamente, es decir, la ecuación de la presión y la ecuación de saturación van a ser resueltas de manera simultánea, así de golpe las dos, no de manera independiente, como lo hicimos aquí. Vale, tomen eso en cuenta. Vamos a iniciar entonces con las diapositivas. Esta todavía no se la subo, se las voy a subir hoy. Vamos a ver los modelos de flujo para sistemas multifásicos. Esto ya del Newton-Raphson como que ya prácticamente abarca todo el temario. Ya abarcamos todo el temario. Ustedes expusieron los temas 8 y 9. Vimos los temas del 1 al 6. Prácticamente ya estamos por acabar. Nada más nos queda el tema 7 que es de pozos. Lo voy a ver en la última clase, en la última sesión, si ustedes quieren. Pero ya con un código hecho por mí para que vean nada más a manera de ejemplo, ¿no? Cómo se puede hacer. Porque si su proyecto trata de eligieron el unidimensional, me voy a enfocar más a eso y voy a dejar, voy a ponerle más atención y voy a dejar un poquito de lado lo de pozos. Sí se los voy a enseñar para cubrir todo el temario y para que ustedes tengan noción de cómo se hace. Pero solamente ya no programando todo en vivo, sino voy a tener un código yo, que el cual no se los voy a subir y les voy a enseñar a enseñar las ecuaciones de los pozos. Muy bien. ¿Y por qué lo digo? Porque sus proyectos, pues, sean celosos con sus proyectos, porque les cuestan trabajo, les cuestan noches de desvelo, y si yo les subo todos los códigos, me han tocado, me he decepcionado de algunos, pues, que utilizan los códigos en otras materias sin cambiarles nada, ¿no? Y digo, yo les subo todo el material con confianza, pero cambien, entiéndanlo. Si lo entienden, lo que yo les explico lo pueden cambiar, lo pueden hacer un poco más avanzado. Entonces eso es lo interesante, por eso les doy el material. Pero subirles ya algoritmos un poco más avanzados, así, y luego que entreguen cosas, entonces no estaría del todo bien, ¿no? Del todo correcto. Entonces, va. Discretización del modelo mediante Bucket-Leverett de diferencias finitas, esto ya lo vimos. Ahora vamos a ocupar Newton-Raphson, método de Newton-Raphson. Ya vimos cómo llegar nosotros a esta ecuación. Ya lo hicimos, ya lo hice paso por pasito en el pizarrón, etcétera. Bien. ¿Pero qué toca?
Las ecuaciones 3 y 4 están escritas de forma residual, están igualadas a 0. Vamos a escribir la discretización de forma residual, las vamos a igualar a 0. Ahí hasta ahí el método de discretización es igual, es idéntico. Vale, de hecho aquí me equivoqué, ¿por qué? Porque ahora ya no vamos a tomar en n la ecuación de saturación, sino va a ser en n más 1, todo va a ser de manera implícita. Por eso se llama full implicit, completamente implícito. Aquí hay que, voy a corregir la diapositiva, es en n más 1. Y le voy a poner aquí, todas se discretizan de manera implícita también. Aquí dice, de hecho, implícitamente, pero aquí está, aquí debe ir en n más 1. Muy bien. Fíjense, nada más son 3 láminas de esto. A ver, léanlo. Maritza, léelo y me dices qué entiendes. Después Antonio y después Francisco. Método de Newton-Raphson. El método de Newton-Raphson es un método iterativo para la solución de ecuaciones diferenciales parciales no lineales, el cual se basa en la linealización de las ecuaciones diferenciales parciales. El desarrollo de la técnica se encuentra de manera detallada en el texto presentado por Chen 1. Se selecciona la variable primaria que se resolverá mediante la iteración de Newton-Raphson. El objetivo es resolver las incógnitas P0 a n más 1, la saturación del agua en n más 1, incorporando las no linealidades que se presentan. El sistema lineal de ecuaciones resultante es y viene el sistema lineal. Y luego dice donde las derivadas del jacobiano se tienen que calcular en el dominio discreto. Pues vamos a tener la ecuación diferencial y creo que va a derivar y va a ser iterativo hasta que llegue o converja a, no sé, algún punto. A ver, ayúdenle, ¿qué entienden ustedes? ¿Qué ven en este sistema de ecuaciones lineales? ¿Qué es más grande? Es más grande. ¿Qué más? Pues que hay derivadas, ¿no? Que hay derivadas. ¿Están elevadas o es que no se alcanza a ver? ¿A qué están elevadas las derivadas, profe? ¿Acá? Déjenme checar. Se Ahí refieren al está. punto que está en K, Los ¿no? voy a salir del modo presentación. Los voy a poner así, grandote. Así acá. Entonces son derivadas de un orden mayor que el primero, ¿no? Realmente no, es acá, representa la iteración de Newton. Ah, ok. ¿Que las va a resolver todas al mismo tiempo? Pues sí, eso es lo que acabamos de decir, pero en el método IMPES o en el método como venimos desarrollando, ¿quién es la incógnita? ¿Quién era nuestra incógnita siempre? ¿La presión? La presión donde vemos, donde el punto donde estamos parados. Aquí también es, ahora aquí es un poquito diferente. ¿Qué ven de incógnita? Aquí esto es un sistema lineal de ecuaciones. Su matriz por su incógnita igual a su lado derecho. Pues aquí la incógnita es la derivada de la presión, pero también la derivada de la saturación. No, esas las conocemos, las vamos a conocer. A ver, esto es A, esto es X y esto es B.
Bien, a esto se le conoce, vamos a ponerles nombre, a esto se le conoce como el jacobiano de las ecuaciones diferenciales. Los jacobianos, bueno, el jacobiano realmente. Las incógnitas ya no son las presiones o las saturaciones en el punto donde estamos parados, sino son los cambios en esas presiones o en esas saturaciones. Son cambios, son pequeños cambios. ¿Se acuerdan que el método de Newton-Raphson, el normal para encontrar raíces, nos dice que una función, por ejemplo, de z era igual a un z0 menos la z inicial o aproximada menos la función sobre su derivada? O sobre la derivada entre la función f' entre su función, algo así era. ¿Sí o no? Sí. Entonces nosotros vamos a tener esta z menos z0 es igual a f sobre su derivada, si se fijan. Bueno, lo voy a hacer en el pizarrón. Para el método. Corríjanme si estoy mal. ¿Qué era? ¿La derivada sobre su función o la función sobre su derivada? Ayer rayó mi hija el pizarrón. No sé dónde botamos el borrador. Sí. Bien, si mal no recuerdo, el método, por ejemplo, que usamos para la z, para calcular el factor z, también es un método iterativo. Que z es igual a una z aproximada menos f' de p, t, entre f, ¿no? De pt. ¿Si era así o la derivada iba arriba o abajo? Búsquenlo. O busquen el código donde calculamos z. O busquen el método de Newton-Raphson para encontrar raíces. Bien. Lo que tenemos ahí, z menos z0, como nosotros desconocemos esta... La derivada va abajo, profe. La derivada va abajo. Ahí está. Ya está. Bien. Z menos z0 sería el delta z. ¿Sale? Menos f le puse p y t. Entre f' de p, t. ¿Sale? Esto sería z menos z0 es un delta, es un cambio. Realmente. Nosotros acá tenemos una aproximación inicial, pero lo que nosotros estamos buscando es un cambio. Realmente el cambio. Y es un método iterativo. Entrábamos siempre y cada vez que entrábamos la z0 era la z de anterior. Pero z menos z0 también se puede representar como un cambio. ¿Cierto o no? Sí. Sí. Entonces, yo escribiendo de esa manera delta z0 es igual a menos la derivada de la función o de esa función en z y la derivada y sobre su derivada, ¿no? Si yo paso para esta derivada para acá, multiplicando, ya voy a tener mi sistema de ecuaciones, así como mi sistema de ecuaciones diferenciales. Fíjense lo bonito de esto. Y tengo f' de p de t hasta de x. Aquí ya le voy a poner de la posición para que vean. Por delta de t, delta de z0, es igual a menos la función pt. Fíjense, comparen esto con la lámina que tengo aquí, esta cosa que tengo aquí. Es lo mismo. Derivada multiplicado al cambio es igual a menos la función.
Ven que pueden desarrollar todos sus conocimientos acá y ponerlos. Les voy a poner la lámina. Ahí está. Derivada, cambio, menos la función. ¿Ya lo notaron? Sí, ya se notó. ¿Ven que es el mismo método pero aplicado a ecuaciones diferenciales? Sí. Sí. Entonces está bien loco, ¿no? O sea, de un método así para encontrar raíces, ahora vamos a aplicarlo a ecuaciones diferenciales. Las derivadas acá, pues lo que forma matriz lo conocemos como el jacobiano de la función. Los cambios, por eso son los cambios de la presión y de la saturación. Ya no es explícitamente la presión y la saturación, sino son sus cambios y menos la función, en este caso va a ser menos el residual. Ahora vamos a llevarlo al medio discreto. Si ya notaron eso, pues ya es más fácil, ¿no? Que entiendan el método. Ya es, mira, pues ya sí. Y sí es lo mismo, pero aplicado a ecuaciones diferenciales, pues no se rompieron mucho la cabeza y es un método muy potente. Si era muy potente para encontrar raíces, de hecho, pues también va a ser un método muy potente hecho para encontrar las raíces de esta ecuación diferencial, literalmente. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Tenemos las ecuaciones discretas. Nosotros ya llevamos nuestra ecuación diferencial continua al espacio discreto mediante estas fórmulas. Voy a darle menos zoom. Aquí está, mediante estas fórmulas. Vamos a ver la ecuación de la presión. Me quedó Kx lambda evaluada en E. Estoy tomando lo mismo que Bucket-Leverett. De hecho, voy a usar el mismo ejemplo que Bucket-Leverett y voy a tener que llegar a la misma situación. Y lo voy a programar frente a sus ojos. No les voy a subir ese código, porque nada más le van a tener que anexar a ese código la presión capilar y su proyecto allí va a estar. Bien, vamos a ver. Voy a dejarles de compartir y voy a ver específicamente el caso de la ecuación de saturación, de presión, perdón, primero. Vamos a ver, la ecuación de la presión, corríjanme si estoy mal, es Kx por lambda por Pi donde estamos parados, Pi más 1, perdón, menos Pi donde estamos parados, o P, PE menos PP sobre delta X. Lo voy a poner acá, delta X. Menos Kx lambda de delta X, esto evaluado en la cara E, esto evaluado en la cara W, y por Pi menos Pi menos 1, esto es igual a 0. Estaba bien botana, ¿no? La ecuación de la presión, ¿cierto o no? Así discreta. Sí. Bien, y todo esto estaba multiplicado por, de hecho ese delta X se fue, al multiplicarlo quedó multiplicado por el volumen. ¿Sale? Me faltó el volumen acá. Se fue un delta X de acá abajo, que era 1 sobre delta X, el ancho de la celda, y todo esto estaba multiplicado por el ancho de la celda. Delta Y, delta Z. Igual a 0. Que para el caso, si lo paso dividiendo, pues va a dar 0, ¿no? Nada más para que esté igual. Bien. Ahí está. Yo tengo mi metodología que me dice esto es igual a 0 e igual al residual. Le vamos a poner residual de O, residual del aceite. ¿Sale? O RO. Realmente aquí está inmiscuida la presión del aceite o la presión, sino como no hay presión capilar, la presión de ambas fases y las movilidades. Le voy a poner RO. ¿Por qué? Porque a la otra le voy a poner RW, porque se trata de la ecuación de saturación del agua. ¿Sale? Es igual a 0 o igual a RO. Esto es la forma residual de esa ecuación diferencial discreta.
¿Qué me dice mi método? Dice que yo voy a derivar DRO en DPO, DRO en DP, en DSW, DRW en DPO y DRW en DSW. Agárrense que ahí viene lo bonito. Que es igual a las deltas. En este caso va a ser delta P, delta S, es igual a menos R o menos RW. Ahí está el método de Newton-Raphson. Lo puse en términos generales. Voy a tener 4 bloques. Dos ecuaciones me van a dar origen a 4 bloques. ¿Por qué? Porque yo necesito las derivadas de mis residuales con respecto a mis dos incógnitas, a mis dos variables primarias. ¿Cuáles son las incógnitas de esas dos ecuaciones? Incógnitas o variables primarias. ¿Cuáles son? ¿Qué resolvimos mediante el algoritmo IMPES? La presión, Presión y y la saturación. saturación. Exacto, son exactamente las mismas. Vamos a, nuestras variables primarias son presión y saturación. ¿Sale? Por eso eso es lo que queremos encontrar, presión y saturación del agua, vaya aquí. Ustedes en su proyecto van a encontrar presión del aceite, saturación de agua. Mediante la presión capilar, mediante la presión del aceite menos la presión capilar, van a encontrar la saturación, la presión del agua. ¿Vale? Pero yo nada más tengo una sola presión porque no existe presión capilar. P y SW son mis incógnitas. Si se fijan, aquí estoy derivando con respecto a estas variables primarias. Mi ecuación residual. Aquí el primer bloquecito se refiere al bloque de la presión, de la ecuación de la presión, y la segunda línea, perdón, la segunda fila, se refiere a los bloquecitos que van de la ecuación de saturación. Ahí está. Ahora, ¿cómo yo calculo estas derivadas? Estas derivadas. Bien, yo, para no hacerme bolas, voy a discretizar y voy a poner mi ecuación general. ¿Sale? Yo sigo con mi misma técnica. Voy a discretizar DRO en DP. Voy a crear mi primer bloquecito. Yo tengo mi primera técnica. Mi ecuación general. Que es AP, pero ya lo voy a escribir mediante residual para que no me equivoque. AP por P y... A ver, vamos a ver, va a quedar negativo esto, ¿no? El AP, porque esto tiene negativo, símbolo negativo, va a quedar menos AP más AWAE por PI menos 1, más 1, perdón, más AW por PI más 1, y menos 1, perdón, y ya. No hay B, no la pongo. Aquí ya no la voy a poner. Excepto en las condiciones en la frontera. Está bien, le voy a poner B por si las moscas. Igual a 0. Esta es mi ecuación general discreta. Ya no despejé a P, sino la igualé todo a 0, como estaba. Y si se fijan, aquí es lo bonito. Esta sabemos que me genera una matriz tridiagonal. Esta cosa. Que ya vimos cómo está conformada desde que empezamos a hacer el primer ejercicio. Aquí se ve bien botana. ¿Cuál va a ser la derivada de esta ecuación con respecto a la presión? Sí se ve, ¿no? Sí, sí. Entonces, la derivada del residual
RO que le llamé ya, con respecto a P, también se va a hacer para los nodos tanto donde estoy parado y los vecinos. Este bloque va a estar conformado así. Ya voy a poner la forma. Aquí va a ir a lo que voy a llamar de una derivada central o derivada correspondiente al bloque AP, de hecho. ¿Saben qué? Lo voy a poner en términos de transmisibilidades. Ahí los voy a seguir utilizando. Ahí está una ecuación general. Voy a reescribirla, pero en términos todavía de la ecuación. Esto queda en signo menos, queda kx, lambda, delta x. Todo eso va multiplicado por más esto evaluado en e, kx, lambda, delta x, pues en w. Todo esto delta x, delta y, perdón, delta y, delta z. Esto lo puedo eliminar fácilmente, que multiplica a pi, más lo mismo, ¿no? Voy a reescribir, todavía no voy a escribir a p, a e ni a w, porque los voy a utilizar para formar mi matriz. Entonces, aquí va a ser kx lambda delta x evaluado en e, que multiplica a pi más 1, más kx lambda delta x w evaluado en pi menos 1, por pi menos 1 evaluado en w, más b, bueno, más 0, ¿no? Aquí todavía no utilizo el b, es igual a 0. Lo que hice ahí fue despejar, poner las presiones donde estoy parado y las vecinas. Lo que vengo haciendo siempre. Right? Delta y, delta z. También esta tiene delta y, delta z, de hecho me faltó ahí. Todo esto multiplicaba delta y, delta z. De hecho, para comodidad no lo voy a poner, de todos modos no voy a alterar nada en la ecuación. Este delta y, delta z, pues, lo puedo, como está multiplicando a todo, lo puedo pasar dividiendo y no pasa absolutamente nada. Lo voy a poner solamente por p y esto lo hago por la nomenclatura que tienen los libros de la sección transversal. No es tan necesario si no tenemos datos. Ya está ahí. Bien. El primer bloque de este Newton-Raphson nos dice que la derivada del residual con respecto a la variable primaria P. Tenemos dos variables primarias, P. Entonces ya se ve aquí. ¿Cómo será esta variable, la derivada de esta cosa con respecto a la presión de esta ecuación? Con respecto a la ecuación. Para el punto donde estoy parado, para P, I. Y le voy a llamar, en mi código le voy a llamar AP, le voy a poner D, R, DP. ¿Esto cómo será? AP, DR, DP. ¿Cuál es? Me refiero al punto donde estoy parado con respecto a la presión. ¿Todo el apartado donde está PI? Ajá, donde está PI. Entonces, pues, con respecto a la presión, esto se va a volver como que la unidad, ¿no? Y nada más me va a quedar lo que está en entre paréntesis, ¿cierto o no? Sí. Es como tener derivada de 5x. ¿Cuál es la derivada de 5x con respecto a x? 5, ¿no? Sí. Saco a la constante y derivo esto.
Entonces, esta va a ser la derivada. Menos kx lambda delta x e más kx lambda delta x evaluado en W. Ahí está. Mi primer línea de mi primer bloque. AE. ¿Cómo va a ser la derivada? AE dr dp. Así lo voy a escribir en el código. AE dr dp. DRO, porque sí voy a tener una DRO. DRO dp. ¿Cómo va a ser? Pues lo mismo, ¿no? Me va a quedar la derivada. Si yo derivo al punto i más 1, me va a quedar esto. ¿Cierto o no? Sí, nada Sí. más. Lo voy a escribir. AE DRO dp es igual, me queda esto. KX lambda delta X evaluado en E. Para W, pues ya la tienen bien botana, ¿no? ¿Cuál será? Ah, el apartado de PI menos 1. ¿Cómo es? Pues es esto, Solo ¿no? el término de PI menos 1. KX lambda delta X evaluado en W. Ya tenemos nuestro primer bloque, ya construimos nuestro primer bloque de ese jacobiano. Ya le sacamos la derivada al residual de AP, AE, a W. Y con esto sabemos perfectamente cómo construir un bloque tridiagonal, ¿cierto o no? Una matriz tridiagonal. ¿Vale? Va a pasar exactamente lo mismo que con el primer ejercicio que hicimos. Pero ahora vamos a conocer submatrices de cada parte del jacobiano. ¿Cómo la ven? Va a estar bien fácil las derivadas con respecto a la presión, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues sí, no se ve tan complicado. A ver cómo van a hacer con respecto a la saturación ahí. Ahora ya tenemos el primer bloque. Esto es el primer bloque. Ahí está nuestro primer bloque. Son 4 bloques. Nos faltan 3. El otro bloque sería otro AP DRO con respecto a DSW. ¿Cómo sería eso? Y además, ¿dónde está una función de SW? Para la presión fue bien fácil, pero para la saturación, ¿cómo le hago? Sería con la ecuación de saturación, ¿no, profesor? Perdón, no te escuché. Que sí sería con la ecuación de saturación, en ese caso. No sería con la ecuación de saturación. O sea, tenemos que derivar las dos ecuaciones, los dos residuales, tanto de presión como de saturación, con respecto a las dos variables primarias para crear los 4 bloques. A ver, te lo voy a poner. Vamos a dejar de ver el pizarrón, los voy a compartir otra vez. Acá está. Tenemos que derivar estas dos ecuaciones, la ecuación de presión, la ecuación de saturación, la 3 y la 4, en forma de residual, o sea que están igualadas a 0. Con respecto acá, los voy a poner aquí, lo que acabamos de hacer en el pizarrón, las derivadas del residual de la presión con respecto a la misma presión, pues esto ya lo hicimos, este primer bloquecito. Pero tenemos que derivar esa misma ecuación con respecto a la saturación para formar el otro bloquecito. ¿Cómo le hacemos? Ahora sí, pues ya le dimos OK, ya está palomita. Lo hicimos bien botana, nada más vimos que todo lo que estaba la presión explícitamente ahí, derivamos como cualquier derivada. Y ahí, en derivada del residual con respecto a la saturación, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se imaginan que le vamos a hacer?
Y además, díganme, volteen a ver al pizarrón otra vez. ¿Esa ecuación es función de la saturación, sí o no? Le voy a poner números para que vean. Esta es la 1 y esta es la 2. La función 1 y 2 son función de la saturación del agua, sí o no. O cualquiera, todos son lo mismo. No, ninguna es función de la saturación. Chanfre, entonces, ¿para qué las vamos a resolver simultáneamente si ninguna es función de la otra variable primaria? Eso no se me hace muy adecuado. ¿Quién es función Sí de... sí son funciones, ¿no? Porque, por ejemplo, la permeabilidad relativa es función de la saturación. Exacto. Ahí está. De hecho, las únicas funciones que están aquí en las movilidades. Esta está la movilidad total. Recuerden que es la movilidad total, la suma de las movilidades. Y que tienen que ver con las permeabilidades relativas. Entonces, forzosamente, aquí hay funciones de la saturación y esta derivada sí existe. Y sí existe acá y sí existe acá. ¿Cómo le vamos a hacer? Aquí ya ve, ya no va a existir un B. ¿Sale? Aquí nada va a existir a P, a E, a W. Ya olvídense de B, porque todo esto lo vamos a derivar. Ya encontramos nuestro primer bloque. ¿Cómo vamos a hacer nuestro segundo bloque? A ver cómo derivan esa función de la permeabilidad relativa con respecto a la saturación multiplicada a la presión. En el punto donde estamos parados, ¿cómo lo derivan? ¿Qué van a ocupar ahí? Si aparte que esa saturación está evaluada en las caras, no está evaluada en los puntos. Y yo la necesito en los puntos. En el punto donde estoy parado. La saturación que ocupamos en la permeabilidad relativa, aquí lo dice, está evaluada en las caras. E en W, E y W. Y yo la necesito acá en los puntos, en el punto donde estoy parado. ¿Cómo le hago para calcular ese segundo bloque? ¿No serían derivadas implícitas, profe? Una derivada implícita, pero esa es analíticamente. Y hacer una derivada implícita de una función, ahorita si la consideramos lineal, pues está ok. Pero te voy a decir por qué no va a funcionar una derivada explícita. Voy a dejarles de compartir el pizarrón. Voy a ver acá. Ustedes van, aquí puedo derivar en dos patadas, ¿no? Para mis formulitas K, E, W, sin ningún problema. Para una derivada lineal sería sin ningún problema. Me refiero a estas, KR. Pero su proyecto tiene estas cosas, 2 más 3 teta sobre teta y ya se fregó el asunto. Está no lineal. Y luego van a tener presión capilar, tienen una inversa por acá. ¿Cómo le van a hacer? ¿Van a llorar? ¿Por qué eligieron ese en vez de elegir el otro que estaba más fácil? Los considero estudiantes con valor. Sí, Maritza. Lo que uno hace sin saber, ¿verdad? Su reacción. ¿Cómo le van a hacer? ¿Son expertos en derivar analíticamente para hacer una derivada implícita ahí? ¿O por aplicar otra técnica analítica para que nos salga así una formulita como esta? Entonces, díganme, no sé, profe, díganme usted, para eso es el profesor. Pista de cómo hacerle. ¿Qué les enseñé yo al principio? ¿Qué les recordé yo? ¿Qué concepto vimos? Derivada por
4 pasos. Derivada de por 4 pasos. Y también vemos esa derivada tal cual una la vil definición, ¿no? Sí. Pues yo agarro, ¿sabes qué? Pues no puedo derivar esta cosa analíticamente ni porque Diosito me dé la habilidad de Einstein. ¿Por qué no? Porque me va a hacer bolas y lo único que voy a... Pues yo simplemente agarro y aplico la definición de la derivada acá. ¿Sabes qué voy a agarrar? Voy a poner un F, que en este caso va a ser R. Voy a evaluar mi R más un delta de saturación, que este va a ser de la derivada, no va a ser nuestra incógnita. Le voy a poner un delta así, delta mayúscula de saturación, menos un R0 menos entre el delta de saturación, entre el delta de saturación que yo elija. Eso va a ser mi derivada. Y ya. Acábenme de matar para que me dejan el reír. Voy a ocupar la definición de la derivada, porque yo no puedo derivar esto analíticamente. Es más, ni me interesa. ¿Para qué si yo ya les enseñé que cuando eligen un delta de saturación lo suficientemente pequeño o un delta, un cambio, cuando esta cosa tiende a 0, se aproxima mucho a la derivada analítica, ¿cierto o no? Sí. Pues ahí está. En vez de hacer esta que fue derivar analíticamente, tranquilamente, porque la presión estaba aquí y ya la vimos así, bien papita, ¿no? Pues la otra no me rompo la cabeza y yo la derivo numéricamente. Cuando yo salí con esta cosa cuando estaba estudiando mi posgrado, mi maestría, que ya recuerdo, cuando les dije eso, que yo iba a ocupar mejor una derivada numérica, que yo no me iba a romper la cabeza, me dijeron, ¿por qué? Dije, pues porque así es más fácil. Y me dijeron, pues sí es cierto, ¿ah? Luego, les aseguro que yo voy a llegar casi a la misma solución que ustedes y nada vamos a variar por milésimas, ¿no? 10 milésimas. Y pues la verdad yo nunca hice las derivadas así. Del Newton hay quienes les encanta romperse la cabeza derivando estas cosas. A mí no me encanta, a mí yo uso lo más sencillo, esto. Entonces, ¿vamos a aplicar la definición de la derivada también para nuestro proyecto, profe? Pues sí, de hecho es lo que van a hacer, al menos que sean muy buenos para derivar. Ok. Entonces, pues ya evalúan en AP, ya les vale, toman esto, le ponen, evalúan las movilidades donde las tengan que evaluar, se fijan dónde quedan evaluadas y aplican la definición de la derivada y se acaba el asunto. Tranquilamente. Para cualquier función, esto sirve así. Esto les va a servir y ya les vale, ya no les importa cómo sea esta función, si es cuadrática, si está evaluada a la 2 no sé qué cosa, o tienen una función loca ahí de la permeabilidad relativa, ¿no? Ya no les va a importar. Siempre y cuando su delta de S sea pequeña, pero que no colapse el código, van a aproximarse de una buena manera. Entonces, yo les aconsejo hacerlo así. Si se quieren romper la cabeza derivándolo analíticamente, son libres de hacer lo que ustedes quieran. Yo lo hago así por comodidad y ya sé que entonces voy a tener AP, DRO en DSW, AE, DRO en DSW. Nada más me voy a fijar dónde quedan evaluadas estas permeabilidades relativas. ¿Por qué? Porque se acuerdan que con el OWI las asignamos. Asignamos la cara donde estamos parados o la cara donde de los vecinos o los puntos vecinos cuando, dependiendo de la dirección del flujo. Entonces esto ya es más habilidad de programación para calcular esto que habilidad analítica o habilidad algebraica, porque luego, aunque sepan derivar mucho o resolver ecuaciones diferenciales muy locas, pues para hacerlo en una computadora no tienen habilidad. ¿Sale? Entonces, aunque yo tenga la habilidad analítica, si se me hace más fácil, lo hago analíticamente, si no, lo hago numéricamente así. Aquí lo hice bien rápido,
Pero acá, pues mejor aplico la definición. ¿Cómo ven? La ecuación de la saturación con respecto a la presión, pues va a ser algo similar, ¿no? Ahora vámonos con los otros bloques. Ya casi terminamos la clase. Voy a compartirles la pantalla. Voy a empezarlo a programar la siguiente clase. A partir solamente de estas. O sea, de esta diapositiva voy a empezar a programar los residuales y todo lo demás, las derivadas. ¿Sale? De una única diapositiva. No necesito más porque ya se comprenden. Si ustedes comprenden los conceptos, nada más tengan que tener las ecuaciones discretas en forma de residual y de ahí vámonos. Porque ustedes ya tienen una metodología que yo les enseñé. Entonces, fíjense, aquí me marca que necesito la derivada RW con respecto a la presión. En este caso, RW va a ser la ecuación de saturación igualada a cero en su forma discreta. Entonces, es la 4. Si yo soy igual, entiendo lo que está pasando, pues con respecto a la presión va a suceder exactamente lo mismo, ¿no? Que en el caso de la ecuación de presión, pues me va a quedar esta viva, después me va a quedar lo referente a PE y PW. Ahí está. La presión está de manera explícita y de hecho me va a quedar similar porque porque el término temporal en ningún momento está con respecto a la presión. Ahí ese se va a ir con respecto a la presión. Así fue. Esto se va a ir con respecto a la presión. Cuando se trate de derivar esta ecuación, la 4, con respecto a la saturación, pues dices, aquí sí me va a vivir este término. El término de la saturación en el tiempo anterior se me va a ir porque es constante o porque ya es una constante, vaya, y nada más va a quedar el primer término con respecto a la saturación. Si estoy tratando del tiempo actual, ¿cómo me quedaría? Derivado. Este término, ¿cómo me quedaría? Con respecto a la saturación, la derivada de ese término. Sería nada más la porosidad, ¿no? Porosidad sobre El delta de T, multiplicado por el volumen. Bueno, los deltas de volumen. Ajá, sí. Exactamente, eso es lo que me quedaría. Ya aquí ya ocuparía esto como función, ¿no? Así, pues, ¿saben qué? Mejor ocupo ahí la función de la derivada. Y lo puedo hacer, ¿por qué? Porque si se fijan, aquí voy a ocupar la propiedad distributiva de las derivadas. Voy a derivar esta, porque si me la sé, está bien papita, y esta ya la derivo con la definición de la derivada. Aquí y acá. Son 3 cachitos. Entonces está genial. Y ya no me rompo la cabeza. Les digo, hay personas que cuando yo cursé, se les gustaba, no sé, que tienen mucha habilidad, pero aún así sufrían pasando a la computadora. Y después terminaban haciéndola como les decía, como les aconsejaba. ¿Sabes qué es mejor? ¿Para qué? Es mejor elegir el camino del mínimo esfuerzo, profe. Exactamente, del mínimo esfuerzo, vamos, te sale lo mismo. Ya veía ahí mis tareas, ¿ya hiciste la tarea tal? Dije, pues yo ya, ahí está, ya hasta la entregué, ya me la calificaron. Me odiaban, pero al final, bueno, me llevé bien, al final me llevé bien con varios de mis compañeros del posgrado. Yo tomé el posgrado con físicos, con matemáticos, yo ingeniero mecánico, o sea, toda una bola. Y fíjense que no había ningún petrolero estudiando lo que nosotros estudiábamos, que eso fue lo más curioso, ¿no? Está raro, porque no sé si a ustedes desde la carrera les dicen que esto está difícil y yo no lo considero tan difícil. Está bien bonito, si tienen
bases matemáticas y se imaginan, van a ver que está bien bonito. Y no Es está lo que tan nos dicen, profe, al iniciar. Y aparte, pues nadie sabe que la petrolera básicamente se necesita programar. nadie sabe, sí, ni modo. Ya voy a Deberían de meternos materias de programación en nuestro plan de estudio porque solo llevamos una. Sí, ya la voy a volver a dar, me parece que para el próximo, no, el próximo semestre, no, el próximo, en inicio de curso lectivo voy a volver a dar esa o naturalmente fracturados. Ya me van a dar más materias, entre comillas, ¿no? Porque yo ya las pedí ya. Bueno, pues de mi parte sería todo. Vamos a seguir con esto, ya vamos a empezar a programar y vamos a tomar de base precisamente este código que yo les voy a subir. ¿Por qué? Porque no lo voy a hacer otra vez desde cero, sino simplemente voy a tomar el código de Bucket-Leverett y lo voy a modificar. Todo este chorote, todo esto que yo les di en 22 láminas, se va a resumir en 5 láminas, en la lámina 5 y la lámina 4. Más decir, de esto, cómo pasamos a esto, lo voy a explicar en pizarrón y con código ya. ¿Vale? Bien, espero disfruten cómo va a ser su proyecto. Lo voy a acabar, pues, voy a acabar este de Bucket-Leverett el 30. Todavía tenemos, les voy a dar chance de que el jueves y el viernes me digan dudas del 29 al 3 para que ya el 6 y la próxima semana pues van a estar solitos. Pero ya van a tener prácticamente la base. Y les voy a mostrar que sí queda. ¿Va? Sí, profe. Está Sí, bien. Pues cuídense mucho. Ojalá le pongan atención a esto. Ya tienen cómo se va a desarrollar y lo empiecen ya a desarrollar. ¿Sale? Nos vemos el martes. Hasta luego. Buen fin de semana. Hasta luego.